Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores. En este video vamos a revisar el lente Canon RF 28-70 milímetros. Pues es un lente que ya están viendo bastante grande y pues bastante pesado. Y parte del tamaño y del peso es por la luminosidad de este lente. Bueno, es un lente también único en el mundo. No existe por ahí. Hay un Sigma 24-35 f2 constante. Es un lente más gran angular. Y este lente pues es distinto porque es un lente angular, es un lente normal y es un lente telefoto para cámara full frame. Todo con luminosidad constante de f2. Entonces, bueno, pues eso hace o obliga a que el diseño pues tenga que ser un lente grande, pesado. Es un lente de la serie L, ya están viendo aquí el anillo rojo. Eso significa que, bueno, pues es de la línea premium, de la gama alta de lentes de Canon. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito más sobre las especificaciones técnicas. Es un lente pues también caro, cuesta alrededor de $3,000. Aquí en la tienda de Canon México está alrededor de 80,000 pesos. La distancia mínima de enfoque de este lente es 39 centímetros, tiene un diafragma con 9 hojas y la apertura es constante a f2. La apertura mínima, este lente cierra totalmente hasta f22, utiliza un filtro, pues esto sí es bastante grande, un diámetro de 95 milímetros, pues si queremos utilizar filtros, pues tienen que ser bastante grandes, y el peso de este lente son 1430 gramos, 1,400 kg. Pues bueno, bastante pesado. Aquí, bueno, pues en el lente tenemos obviamente el anillo para el zoom, tenemos el botón para enfoque automático, enfoque manual, tenemos el anillo para el enfoque, que ya sabemos que con la cámara RF podemos configurar si queremos que este enfoque sea suave, sea poco a poco, o si queremos que sea un poco más rápido el enfoque. Yo normalmente lo utilizo con el valor por defecto y funciona bastante bien. Y el anillo que podemos personalizar, que bueno, ya saben que se puede asignar aquí el diafragma, la velocidad del ISO, pero yo en lo personal prefiero aquí asignar la compensación de exposición. El lente pues obviamente viene con su parasol. Entonces, pues vamos a ver algunos ejemplos para ver la calidad de este lente. Empezamos con esta prueba a todos los diafragmas. Esta foto está a 28 milímetros y el lente totalmente abierto a f2. Entonces vamos primero a revisar la nitidez que tenemos a f2 en el centro de la imagen, que vemos que es un lente súper nítido. Y conforme nos acercamos a las esquinas, pues bueno, vemos que se pierde un poquito de nitidez y vemos que también tenemos un poco de viñeta. La viñeta sí es evidente, sobre todo si vemos la fotografía así en grande, y si vamos cambiando, cerrando un poquito de diafragma, vemos como la viñeta va desapareciendo. A f4 ya es muy ligera y a f5.6 pues prácticamente ya no hay viñeta. Entonces, pues esto es un punto que en lo personal no me preocupa tanto, porque aquí Lightroom ahora no existe el perfil automático para corregir este lente. Por el momento nada más tenemos corrección para el 24-105, pero bueno, no tardará en haber una actualización para corregir la viñeta, la distorsión y pues la aberración cromática, que aquí estaba buscando y no encuentro aberración cromática. Un lente de muy buena calidad en ese sentido. Si es que la hay, pues debe ser ahí muy ligera, prácticamente imperceptible. Y bueno, si quieren, ya saben que pueden usar el software de Canon para revelar estas fotos, y ahí en ese software pues podemos quitar la viñeta, la aberración, la distorsión de barril, etcétera. Vamos a seguir revisando. Ahora a f4 me sigo otra vez al centro de la imagen. Este es f2, ahora 2.8. Vemos cómo mejora un poquito de f2 a f2.8. Ganamos nitidez. De 2.8 a 4 ganamos todavía un poquito más de nitidez, y me parece que el punto dulce de este lente es a 5.6. Miren, vamos a comparar el lente totalmente abierto aquí y a 5.6. Vemos que sí hay mayor nitidez. Creo que es el punto dulce. Si empezamos a cerrar el diafragma a f8,
vemos que la nitidez, bueno, prácticamente las fotos se ven iguales, pero si somos muy críticos, muy analíticos, vemos o puedo apreciar que baja un poquitito la nitidez a f8, sigue bajando un poquito ligeramente a f11 y ya en 16 ya es un poco más evidente. Obviamente el lente totalmente cerrado a 22 ya es donde menos nitidez encontramos, y vamos a comparar el lente a 5.6 y con f22 para ver, digamos, lo peor del lente es a f22 y lo mejor a f5.6. Entonces digo, a f22 no se me hace tan grave la pérdida de nitidez. Entonces aquí, pues bueno, están los ejemplos a diferentes diafragmas. Volví a hacer pues todos los diafragmas a diferentes focales, pero bueno, les muestro solamente a f5.6, que fue donde mejor desempeño encontré en el lente en todas las focales. Aquí estoy 70 milímetros 5.6, vemos como la nitidez es muy buena al centro y solamente baja un poquito aquí. Si alcanzo a notar un poquitito de aberración cromática, muy ligera al extremo en las esquinas de la foto. Miran, aquí se nota más en esta línea. Aquí vemos una línea ligeramente magenta y una línea un poquito verde, que seguro con el software de Canon o con Lightroom podremos quitar bastante fácil esta pequeña imperfección. Y finalmente una fotografía tomada a 50 milímetros. Vamos a revisar 50 milímetros f5.6 al centro de la imagen, súper nítido el lente, y en las esquinas pues baja muy poco la calidad, baja muy poco la nitidez, y aberración cromática pues tampoco vemos muy grave aquí a 50 milímetros. Finalmente comparamos esta foto que tengo aquí marcada con morado, es con el lente fijo de 50 milímetros, que en teoría pues normalmente son mejores, es mejor un lente fijo que un lente zoom, y aquí tenemos el 28-70, el lente zoom. Entonces ambos están en el punto dulce, la nitidez es pues bastante similar. Yo creo que, no sé, incluso me atrevería a decir que el 28-70 lo veo un poco más nítido. No sé qué opinen ustedes, pero sí, aparentemente el 28-70 es un poco más nítido al centro de la imagen. Y finalmente, bueno, esto también para muchas personas es importante, la distorsión de barril. Aquí tenemos el 28-70 a 50 milímetros y el 50 fijo, que también en teoría tiene menos distorsión. Y aquí sí encontré el 28-70, un poquito más de distorsión. Vemos como aquí como que se cae hacia abajo esta línea, y acá también como que sube un poquito, tiene una ligera curvatura. Entonces, bueno, esta distorsión de barril, que es muy ligera, pues nuevamente la podemos corregir en un futuro muy próximo con Lightroom, o con el software de Canon también lo podemos minimizar este efecto. Vamos a revisar el focus breathing. Aquí tenemos a Enrique que cerró los ojos, enfocando, estamos a 60 milímetros, enfocando una persona cercana a cámara, y vamos a ver cómo cambia el encuadre cuando enfocamos a un objeto lejano, en este caso la catedral. Entonces vemos que sí, cuando estamos más cerca, el encuadre es un poquito más abierto, y cuando enfocamos a lo lejos se cierra un poquitito el encuadre. Es decir, sí hay focus breathing, sí respira un poco este lente. No lo veo tan grave, es muy ligero. Y bueno, ya habíamos visto que en estos lentes de Canon que estaba probando, el 24-105 ha sido el lente que menos respira. Vamos a ver la distancia mínima de enfoque, que en este caso son 39 centímetros. Aquí estoy a 70 milímetros y enfocando a 39 centímetros. Vemos muy buena nitidez. Muy bien definido aquí esta flor. Otro encuadre. Vemos ahí la nitidez, y no es un lente macro, pero bueno, esto es lo más que nos podemos acercar con este lente. Esta prueba, que ya la había hecho con otros lentes, es interesante porque aquí tenemos el sol entrando directamente al lente, y vamos a buscar por aquí flares. Lo único que encontré es aquí en esta parte del vestido. Es muy ligero el flare, a pesar de que el sol está entrando directamente. La nitidez, bueno, ya en una fotografía más normal,
Aquí vemos cómo se ve súper nítido en ambas fotos. En esta como que entró más luz y como que perdemos un poquito el contraste, pero nuevamente el contraste, aunque está entrando bastante luz al lente, me parece que el contraste es muy bueno. Aquí también en esta fotografía a f2 podemos apreciar un poquito las características del bokeh, como al centro de la imagen es un poco más redondo, y conforme nos vamos acercando a las esquinas pues va cambiando un poquito de forma. Un encuadre a cuerpo completo, de cuerpo completo 70 milímetros, el lente totalmente abierto a f2.0, y vemos cómo logramos separación muy interesante del fondo con la modelo. También aquí podemos apreciar nuevamente las características del bokeh. Un encuadre más cerrado, obviamente entre más cerremos nuestro encuadre, pues más desenfocado vamos a tener el fondo, y vemos como aquí se ve más interesante la separación de la modelo con el fondo. La foto, pues la nitidez perfectamente nítido, los ojos, las pestañas, podemos ver todos los detalles. Más fotografías en entorno más controlado ahora en estudio. Seguimos a f2, vemos aquí la nitidez de la fotografía bastante buena. Cerrando un poco, bueno, cerrando a 8, más cerca del punto dulce del lente, pues vemos que obviamente la nitidez sube muchísimo. Aquí tenemos pues todo perfectamente definido, el cabello, la ceja, la pestaña, y otra foto más a f11, que bueno, aquí tenemos más profundidad de campo, pero ya vimos que a f11 empecemos a perder un poquitito de calidad, aunque aquí vemos que no es nada grave. Vemos súper definidas las cejas, la pestaña, el cabello. Vamos a analizar el bokeh de este lente aquí con estas pruebas. Bueno, tiene bastante ruido porque estamos a ISO 10000. Pero aquí lo que quiero mostrar es la calidad del bokeh, el desenfoque del fondo. Aquí como al centro las luces se ven más redondas, y conforme nos acercamos a las orillas, a las esquinas, pues cambia un poquito. Esto es pues típico, por así decirlo, en la mayoría de los lentes. Aquí otro brillo más en forma circular, y conforme nos acercamos a las esquinas pues va cambiando un poquito la forma de este bokeh. Les enseño de una vez un video en donde podemos apreciar cómo va cambiando conforme estamos enfocando. Aquí voy a hacer un paneo. No, mentira, primero empiezo a mover el enfoque hacia cerca y alejando de cámara para ver cómo cambia la forma, el tamaño. Incluso pues vemos también ahí la calidad del bokeh, que bueno, muchos le llaman a esto bokeh de cebolla. A mí no me molesta, a mí me parece muy interesante, muy estético. Y un video más en donde hacemos un paneo a la cámara y vemos cómo cambia ligeramente de forma conforme nos acercamos a la esquina. Recordemos que en video tenemos un crop de 1.7x, entonces bueno, no podemos llegar hasta la esquina del encuadre para apreciar totalmente cómo cambia en video el bokeh. Más ejemplos, aquí tenemos una larga exposición, estamos medio segundo f8, y aquí podemos pues revisar el efecto de estrella que tenemos con este lente cuando tenemos luces intensas apuntando directamente al lente. Y a f22, este mismo encuadre, vemos cómo cambia, cómo crece el efecto estrella. Pues esto también es normal en todos los lentes, y aquí vemos cómo a f22 pues tenemos mucho más reflejos, demasiado flare a mi gusto. Yo, bueno, esta toma, viendo la calidad del lente, pues definitivamente creo que tenemos mejor resultado a f8 o incluso a f5.6. Aquí estamos, otra toma a f5.6. Vemos cómo hay luces entrando directamente a la cámara, pero tenemos la imagen mucho más limpia. Aclaro, este no es una sola exposición. Aquí de hecho es un TIFF que armé con varias fotografías, es un HDR, pero vemos cómo podemos lograr muy buena calidad con este lente. Y esta otra fotografía también es un HDR. Aquí les muestro esta porque me llamó la atención las estrellas, cómo se ven perfectamente definidas. Por ahí hay otra imperfección que se llama coma. Entonces este lente, pues digo, no lo probé exhaustivamente en fotografía de estrellas, en fotografía
nocturna, pero por lo poco que veo aquí en esta fotografía, creo que puede ser una excelente opción para astrofotografía. Bueno, antes de terminar, ya no lo había mencionado, aquí tengo estos lentes como para comparar el tamaño. Es el 24-105, pues un lente mucho más compacto, versátil, obviamente menos luminoso, y vemos la diferencia pues en largo, incluso en ancho. Y obviamente, bueno, pues el peso también es importante. Tampoco había mencionado que este lente no tiene estabilizador de imagen. Pues en lo personal no lo considero un tema tan importante. El estabilizador lo uso sobre todo cuando viajo con un lente como este tipo 24-105 para fotos más casuales, más comunes, o bueno, si quiero alguna foto ya más especial, pues uso un trípode dedicado. Entonces, el estabilizador puede ser útil también si vas a grabar video, y si no tienes un estabilizador dedicado, pues bueno, si el lente lo tiene, pues ayuda un poquito. Entonces no tiene estabilizador. Hasta la fecha Canon no tiene cámaras con cuerpo estabilizado. Ya veremos si en un futuro hay alguna cámara con esta opción. Y bueno, mi conclusión o mi recomendación para este lente definitivamente, bueno, para retrato vimos que nos da un desenfoque súper agradable, muy interesante, sobre todo cuando tomamos fotos en exterior. El tener un rango de 28 a 70 milímetros pues nos facilita pues poder hacer distintos encuadres cuando estamos haciendo fotografía de retrato. A mí en lo personal me gustan lentes un poquito más largos, 85, 135 milímetros, pero para retrato creo que es muy buena opción. Y definitivamente el fuerte de este lente creo que Canon pensó o lo diseñó pensando en fotógrafos de boda, en fotografía de bodas y eventos. Al ser un lente tan luminoso, pues bueno, cuando trabajamos en lugares con poca luz o en bodas en la noche o las iglesias normalmente son muy oscuras, pues este es el lente ideal, y la focal de 28 a 70 milímetros creo que es perfecta para una boda. También yo en lo personal prefiero utilizar dos cámaras con dos lentes, quizá un 35 y un 85 milímetros, pero pues con este lente a lo mejor puedes simplificar todo y trabajar exclusivamente con una cámara, y pues tienes lo mismo, el lente gran angular y el lente telefoto. Entonces, creo que también este lente, por lo poquito que vi, puede ser interesante para astrofotografía. ¿Por qué? Porque se le ve muy poca coma y esto es importante para capturar estrellas. Y obviamente pues la luminosidad, al ser f2, pues es buena opción para tomar astrofotografía, y el zoom pues nos da la versatilidad de poder hacer distintos encuadres cuando estamos haciendo fotografía nocturna de paisaje. Entonces, bueno, pues terminamos. No, antes de terminar, el precio creo que es muy importante. Los fabricantes ahora están haciendo lentes súper caros, y esto es en parte un poquito porque las cámaras pues ahora requieren mucho más resolución que las cámaras de antes. Entonces, pues este es un tema importante. La calidad óptica es súper buena, los lentes son más grandes. Entonces creo que si te vas a dedicar o si piensas dedicarte a la fotografía de manera profesional, sobre todo haciendo fotografía de bodas, vale muchísimo la pena invertir en buen equipo. Este lente creo que vale mucho la pena la inversión, y créanme que la calidad no tiene nada que ver, bueno, ya lo vieron, no tiene nada que ver la calidad que logras con un equipo profesional, con un equipo como este. No tiene nada que ver con lo que conseguirías con una Rebel T6 con un lente de kit 18-55 milímetros. Entonces, insisto, si quieres haces fotografía profesional o piensas dedicarte a la fotografía profesional, pues mi consejo es que inviertas en buen equipo, en equipo que te puede durar toda la vida. Entonces, pues ahora sí terminamos. Espero que les haya gustado este video. Yo me despido y nos vemos la próxima. Bye.